Bienvenidos a GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Y hoy le tenemos como invitada a Liz González. Ella es CEO de BetaCards, entonces nos va a estar contando un poquito lo que son las BetaCards. Un proyecto súper innovador que está saliendo desde Paraguay para el mundo. Y bueno, bienvenida Liz, ¿cómo estás? Súper bien, Rodri. Muchísimas gracias por la invitación. Te felicito por el espacio, por generar estos contenidos. La verdad que estos contenidos más locales, donde se le invita a personas que vengan a contar su experiencia, ya es como un súper gran aporte para el ecosistema. Entonces, felicitarte más que nada y muchísimas gracias por la invitación. Sí, la idea es justamente, hay como varios formatos de contenido, ¿verdad? Normalmente uno podría hacer una charla magistral, podría hacer un pitch de 5 minutos, podría de repente estar dentro de un panel también contando como que la misma información, pero nunca está de más tener una conversación un poco más extendida. Así es. De un tema específico, de un proyecto específico, de que nos contar un poquito los pormenores y todo lo que hay detrás de la empresa, ¿verdad? Entonces esa un poquito también es la idea del podcast. Buenísimo. La primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es, bueno, ¿cómo nació Liz en este mundo de emprendimiento e innovación y cómo era Liz antes de empezar BetaCards? Buenísimo, súper. Bueno, cuento un poco. Yo estaba siguiendo la carrera de Ingeniería Civil en la Católica. Y realmente había empezado esa carrera porque era como algo que me desafiaba. Yo no estaba segura de qué es lo que quería hacer en la vida luego. Uno a esa edad como que tiene una súper gran incertidumbre y parece que no tiene todavía como el contenido necesario como para tomar esa decisión. Entonces me fui por esa carrera. Bueno, también mi papá, mi familia viene de la ingeniería, de la arquitectura, entonces como que me volqué hacia ahí y realmente fue una carrera que me desafió y no me arrepiento, ¿verdad? Yo creo que la carrera, los estudios, es un paso más en la vida, ¿verdad? No es algo que te define por toda tu vida, ¿verdad? Uno va encontrando, digamos, su pasión. Y bueno, en ese camino de la carrera como que me empecé a buscar mi camino, ¿verdad? Y ahí leí el libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, donde habla también de su viaje a Singularity, a San Francisco, ¿verdad? Y todo ese mundo súper ideal que a veces vemos desde acá. Y ahí fue que me enteré que Rodrigo estaba ¿cómo es? Organizando un viaje a San Francisco con un grupo de personas. Y ahí me acerqué a él, ¿verdad? Por medio ahí de unos contactos. Y ahí me dijo, Liz, genial, súper estamos para el viaje, pero sabes que estoy abriendo una empresa consultora de innovación y me vendría súper bien un perfil junior, así como el tuyo, que está buscando qué quiere hacer. Y ahí entré a Mute. Hace 5 años, Mute es mi primer trabajo y hasta ahora sigo ahí. Y ahí fue que empezó un poco el camino de la innovación mía. Me apasionó ¿verdad? Ese viaje de Singularity definitivamente fue un gran primer paso. Y bueno, y así se fue dando, ¿verdad? Fui parte de Mute desde sus inicios, ¿verdad? Desde sacar la factura, de la parte legal, de conformar el equipo, de conseguir los clientes, como que estuvo muy bueno también ese proceso. Y a partir de ahí en Mute, nosotros, como somos una consultora de innovación, fuimos también pivotando muchísimo los servicios que ofrecíamos, ¿verdad? Porque era algo muy nuevo para la época en la que nació. Inclusive ahora todavía a veces parecen los temas o la forma en la que encaramos los procesos como muy adelantado, muy futurista o cosas así, ¿verdad? Y bueno, y ahí fue que uno de los procesos que se llama Builder dentro de Mute, que sí es uno de los procesos que siempre estuvo, ¿verdad? Desde el inicio. El proceso de Builder es la generación de un mínimo producto viable, de un intraemprendimiento, de un emprendimiento para poder tener como ese primer prototipo para salir a validar, ¿verdad? Hicimos muchísimos procesos entre el 2017 y 2019 más o menos. Realmente, o sea, nos posicionamos ahí con ese proceso y fuimos parte ahí de emprendimientos como Move, como Working,
como Grab también, que es un emprendimiento más en la parte agrónoma. Entonces como que tuvimos esa expertise y de todos esos procesos que nosotros vivimos, sacamos como una lista de pasos que se repetían y se repetían. Había que ver, cada emprendimiento tenía que ver con el propósito, tenía que tener un modelo de negocio, tenía que tener una estrategia comercial, tenía que tener definida una propuesta de valor. Entonces vimos como todo un camino que sí o sí seguíamos en el proceso de ideación del prototipo. Y así fue que nació Beta, ¿verdad? Rodrigo es el ideador realmente de Beta como metodología. Dijo, ¿qué pasa si esto lo hacemos de una forma un poco más lúdica, con cartas? O sea, vamos a poner realmente las cartas sobre la mesa. Y ahí fue que empezamos a sistematizar. Fue un proceso también largo de sistematización de cada proceso, de cada contenido. Pero también como Beta, en su esencia misma y su nombre mismo dice, ¿verdad? Que no hay una versión final, ¿verdad? Siempre un proceso de mejora continua. Nos animamos a sacar ya la primera versión, ya con todos sus errores, con todas sus cosas. Y así fue que empezó Beta, ¿verdad? Buenísimo, Sí. buenísimo. Ahora quiero así retroceder porque escuchamos muchísimas cosas, entonces para que la gente entienda, yo también entienda, como todo lo que nos dijiste en un segundo. Primero mencionaste Singularity, ¿verdad? Para la gente que no sabe qué es Singularity, dónde está ubicado, qué es lo que hace, cómo se relaciona a lo que ustedes hacen. Genial. Sí, realmente Singularity fue una de las instituciones, porque realmente es una universidad no tradicional que tiene fondo de la NASA y otras organizaciones que apostaron por ese modelo. Realmente es una de las fundaciones como concepto de Mute. Mucho del contenido que se da en Singularity nosotros lo transmitimos desde Mute. Conceptos que tienen que ver con el futuro de las organizaciones exponenciales, cómo deberían de ser, que debería tener un propósito detrás, cuál es el camino que tienen que transitar las organizaciones para ser escalables. Todos esos conceptos, digamos, nosotros los fuimos aprendiendo en conferencias, en cursos de Singularity. También Rodrigo hizo como un curso que marcó realmente un antes y un después en su mundo en la consultoría, ¿verdad? Porque mucho del inicio de Mute tiene que ver con Rodrigo y su trayectoria como emprendedor. Y así, ¿verdad? Nosotros también fuimos parte como Mute del Singularity Asunción Chapter, ¿verdad? Donde hacíamos como eventos acá en Asunción para poder instalar esos temas de alguna forma, cuando nadie lo estaba haciendo, ¿verdad? Y como instalar, o sea, empezando a generar esa masa crítica de personas que empiecen a pensar de forma diferente, ¿verdad? Singularity creo que tiene como un eslogan bastante fuerte que es como que innovar desde las oportunidades o algo así, tenía un eslogan. No me acuerdo bien, pero tiene que ver también con impactar en 1 billón de personas con estos conceptos, ¿verdad? Y lo hicieron súper bien. Hacen conferencias en todo el mundo, tienen chapters en casi todas las ciudades. Y también son una consultora de innovación ahí en San Francisco, tienen sus procesos. Y nosotros realmente nos inspiramos bastante en ellos para la generación de Mute. Perfecto, perfecto. Entonces te fuiste a ver lo que hacían en San Francisco, le conociste a Rodrigo. Rodrigo, un emprendedor que viene años trabajando con Oniria y todo el grupo Icon, ¿verdad? También Sí. como un emprendedor serial haciendo un montón de cosas. Y se juntan para hacer Mute. Y Mute es como que una consultora que trabaja con proyectos de innovación, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito Mute o sea, ¿cuál es la relación de Mute con Beta? Con Beta, buenísimo. Súper. Mute es una consultora de innovación, tiene como 3 pilares importantes, desde donde ahí nosotros partimos en productar los procesos. Una es la pata más de consultoría, donde estamos presentes en directorio o en el plano gerencial, ¿verdad? Donde llevamos procesos de transformación dentro de las empresas. La segunda pata, un poco más, que tiene que ver con el builder que te estuve comentando antes, que es con la generación de ese mínimo producto viable para emprendimientos, intraemprendimientos, llevar como la idea a la acción y poder validar eso.
Y después está la tercera pata, que es un poco el proceso, más la pata de formación, que ahí está Mindsets, que es un programa ya que lo venimos haciendo desde los inicios. Empezó primero con una especie de directorio ejecutivo de innovación, lo llamábamos así, donde había como un proceso de 6-7 meses de directores, CEOs, directores, dueños de empresas no competidoras entre sí. Un poco lo que es Vistage hoy, ¿verdad? Y ahí fue que empezamos ese fue el proceso que nos ayudó a resumir esos conceptos que traíamos de San Francisco, ¿verdad? Y ahí fue que dijimos, estos conceptos, esta formación no es solamente para CEO, para directores, esto puede servir para cualquiera, para estudiantes, para emprendedores, para todos, ¿verdad? Entonces ahí fue que cambiamos un poco el formato, hicimos en un formato de 3 días, donde le llamábamos a diferentes speakers, también referentes de cada tema, y también ese fue un gran paso para Mute, ¿verdad? Y hasta ahora lo mantenemos porque es la forma en la que generamos comunidad desde Mute, y también podemos empezar a como transmitir estos conceptos, hacerlo un poco de una forma un poco más accesible, y ayudar a las personas a que puedan proyectar su organización en el futuro, empezar a pensar de forma diferente, en cambiar la cultura del liderazgo que hoy tiene que tener las organizaciones. Entonces, bueno, esa es un poco la tercera pata, que es la formación, ¿verdad? Y los productos de Mute se dividen en esos 3. Y ahí entonces desde el producto que era el builder, como que vieron este proceso, que era un proceso que se repetía, y comenzaron a hacer las cartas, ¿verdad? Así es, nosotros vimos, o sea, realmente fuimos parte de muchos emprendimientos e intraemprendimientos, donde veíamos que, o sea, si uno cuando ya va como sistematizando un producto de una consultora o de una empresa, ¿verdad? Como ya tiene un proceso bien estandarizado, por así decirlo, ¿verdad? Y ese proceso estandarizado del builder, que eran pasos que sí o sí teníamos que dar con diferentes dinámicas, con diferentes conversaciones que teníamos que instalar en el proceso para poder llegar a un resultado. Así fue que nació Beta, ¿verdad? El propósito, ponemos el Golden Circle de Simon Sinek, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? El modelo de impacto, nos basamos un poquitito en los modelos de impacto de que tienen las empresas B. Entonces también empezamos a resumir como las 6 grandes áreas de cualquier emprendimiento, de cualquier idea, o de cualquier organización también, porque también lo estamos usando para generar procesos de transformación en empresas. Ahí fue que empezamos a ver, bueno, cualquier idea necesita una propuesta de valor, la forma en la que se diferencia de la competencia, qué dinámica podemos poner ahí, ¿verdad? O necesita una identidad. ¿Cómo podemos ayudarle a los emprendedores para que puedan llegar a un logo, a un nombre mucho más rápido? Y es una forma también, Beta, digamos, de educar y de poder realmente tener esa hoja de ruta, ¿verdad? Que te permita dar ese primer paso y salir a validar, ¿verdad? Bueno, y Beta nació desde el Builder, y con todo ese proceso sí fuimos empezando a pulir ese contenido, le agregamos muchísimas más cosas. Tuvimos muchísimos talleres de prueba, ¿verdad? Donde llamábamos a diferentes personas para que nos den su mirada en cuanto a la metodología, ¿verdad? Porque Beta propone una hoja de ruta, pero es la suma de metodologías que hoy ya existen en el mundo, pero es una versión bien... Un compendio, o sea, es un buen compendio de muchas cosas que se necesitan hacer. Así mismo. Dejamos un ratito, me voy a levantar acá para traer las cartas. Sí. Yo también traje. Acá. Ahí está, buenísimo. Para la gente que nos está escuchando, para la gente que nos está viendo por YouTube, acá pongo las cartitas. Son como unas cartas, como de uno o de cartas de mazo, ¿verdad? Donde hay como 6 áreas, ¿verdad? Sí, 6 áreas. Mundos, donde cada mundo se habla, o sea, se discute entre un grupo de personas, la mayoría, o sea, seguramente hay un facilitador, sí, y también las personas. Contame un poquito más sobre el proceso de la utilización de las cartas. Buenísimo. Primero, las cartas, su tamaño es el mismo tamaño que post-its, entonces esa fue un poco la idea, para que al hacer el taller, como todos los conceptos que están dentro de las cartas son conceptos disparadores o son preguntas disparadoras, para llegar a un resultado, para generar esa conversación
que pueda llevar a un resultado, ¿verdad? Entonces primero ahí nosotros pensamos las cartas en forma de post-its para que puedan como cambiarse, ¿verdad? Y puedan escribir cada uno su respuesta. Las tarjetas tienen como 6 áreas, se diferencian de acuerdo a los colores, ¿verdad? Primero está el contexto, que tiene que ver con un poquitito con el usuario, con el mercado en el que va a operar, con los retos globales que va a resolver, ¿verdad? Metemos mucho también lo que es emprendimientos con impacto positivo. Tenemos varias paradas que tienen que ver con eso. Después está el mundo más más emocional, que le llamamos el corazón. Ahí un poco le invita a las personas que forman parte del taller a elegir su propósito, su modelo de impacto, sus valores. Después se pasa un poquitito al tercer área, que es un poco más que tiene que ver con el área racional de un emprendimiento, que tiene que ver un poco con el modelo de negocio, con la estrategia comercial, con la propuesta de valor. Después de eso pasamos al cuerpo, que tiene que ver cómo lo vamos a hacer, con la estructura, si vamos a tener una CA, una CRL, si va a ser un movimiento, si va a ser... ¿Qué va a ser? Una marca, ¿qué forma va a tener un intraemprendimiento? ¿Qué tecnologías vamos a usar? ¿Qué herramientas vamos a usar de gestión para poder llevar a cabo? La quinta área tiene que ver un poco más con la identidad. Te invita un poquito a pensar tanto el nombre como el logo, pero también la personalidad de la marca. ¿Cómo vas a transmitir? ¿Cuál va a ser la personalidad de la marca de acuerdo al producto, ¿verdad? Como, no sé, Disney tiene una personalidad más mágica, Harley Davidson es un poco más rebelde. O sea, cada marca tiene su personalidad, ¿verdad? Y eso es lo que invitamos un poco a elegir. Y después está el mundo más del alma, que le llamamos alma porque son las personas que están detrás de cada emprendimiento. Si el emprendimiento no tiene una persona o un equipo pensando todo el día 24/7 y soñando qué es lo que puede ser, no va a existir, ¿verdad? Es el alma del emprendimiento. Así que ahí pensamos cómo proponemos elegir el equipo, qué mentores va a haber, cuál va a ser los principios de gobernanza del emprendimiento. Entonces, realmente tiene todas las áreas como para poder mapear el emprendimiento. Y me olvidé de una súper importante que tiene las 6 áreas, pero te invita a pensar primero desde el desafío, que es el problema que querés resolver, ¿verdad? A veces cuando tenemos una idea, decimos, yo quiero solucionar tal cosa, pero realmente, o yo quiero hacer esto, quiero hacer una plataforma para esto, pero uno no tiene identificado el problema que tienen las personas o que quiere resolver, cuál es el desafío concreto que quiere resolver antes de emprender, ¿verdad? Está muy enamorado de la idea misma que se olvida de esa parte, ¿verdad? Entonces también te invita a pensar un poquitito eso. Y al final terminas con un resumen, ¿verdad? Tenemos una plataforma donde vas cargando las respuestas y al final uno coloca su mail y le llega un mail donde está todo el proceso sistematizado, que funciona más como un elevator pitch, y que permite un poco tener ese one page que te permite validar tu idea, sentarte con alguien, con tu amigo, con tu familia, con quien sea, mostrarle tu idea y preguntarle cosas y validar eso, y ese one page ya es el primer prototipo de cualquier idea, ¿verdad? Perfecto, entonces primero yo entiendo que es como un compendio de metodologías organizadas en 6 grandes mundos. Así es. Estos mundos otra vez tienen dentro de cada uno como que metodologías insertadas dentro que nos ayudan a definir ciertas cosas, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura un taller? Sí, a ver, un taller aproximadamente dura 3 horas. Ese es el tiempo que nosotros fuimos midiendo de acuerdo a los talleres que íbamos dando. Y también recomendamos a que sean personas no del mismo cargo, que sean personas de diferentes miradas, inclusive si es ¿cómo es? Un intraemprendimiento dentro de una empresa, que también se le llame a una persona que no esté relacionada con el proyecto para tener esa mirada externa, porque realmente toda la metodología invita a ese debate, ¿verdad? Y necesita esas miradas externas para poder llegar a un resultado. Entonces, el taller dura más o menos 3 horas, es
el periodo como aproximado. También depende mucho del facilitador, de la profundidad que le quiera dar al taller. Hay paradas, le llamamos, que son las paradas dentro de cada mundo. Hay 6 mundos y cada mundo tiene 3 paradas. Entonces también depende del facilitador la profundidad que le quiera dar al concepto, ¿verdad? A veces un emprendimiento, cuando ya está ongoing, tiene súper bien resuelto la identidad, no quiere más tocar nada, no está interesado en eso, pero sí quiere resolver temas de modelo de negocio, ¿verdad? Entonces ahí entra el rol del facilitador, consultor, en poder guiarle al emprendedor a eso y dedicar tiempo donde sí el emprendedor necesita, ¿verdad? Eso es un poco. Y bueno, tenemos, o sea, también el facilitador, estoy diciendo mucho facilitador, sí. Pero Beta, una de las formas que uno de nuestros modelos de negocio es la certificación en la metodología. Nosotros empezamos a hacer talleres y ahí vimos cómo nosotros podemos escalar, porque siempre hacíamos lo que creamos nomás la empresa, hacíamos los talleres. Son los que entendían el juego, ¿verdad? Entre comillas, exactamente. ¿verdad? Entonces necesitaban más personas que expliquen cómo se juega o cómo se utilizan las cartas para que se pueda multiplicar el impacto, ¿no? Así es, y nuestro propósito en ese momento era democratizar el emprendimiento. O sea, desde ese propósito inicial nació Beta. Entonces dijimos, ¿cómo podemos democratizar realmente el emprendimiento? Porque nuestro tiempo es limitado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que Beta se expanda y que más emprendedores puedan llegar a ese mínimo producto viable y puedan llegar a la acción de su idea, ¿verdad? De esa idea a la realidad. Y ahí fue que creamos la certificación en la metodología. Es un proceso hoy ya totalmente online, donde se le va explicando al facilitador todo el contenido de adentro de la metodología que contiene la metodología y también ciertas cosas de facilitación, ¿verdad? Uh-huh. Realmente las personas que se están certificando hoy ya son personas profesionales, consultores o gerentes que están dentro de las empresas, también emprendedores, pero personas que ya tienen como un cierto conocimiento base. Entonces eso es muy importante también a la hora de facilitar un taller. Al facilitar un taller, el facilitador realmente pone muchísimo de su expertise también. La metodología es una hoja de ruta, es una guía, es una metodología con cierto orden, pero realmente ahí el consultor o el facilitador es el que le va guiando y va como llevando la posta del taller, ¿verdad? Entonces esa certificación es totalmente online. Y ya llevan las tarjetas con el libro y demás, que también hace un poco a la metodología. Es completa. Un curso donde te certificas y ya te dan las cartas, te dan la metodología, te dan el libro como para que puedas empezar a facilitar. Así es. Hablando un poquito más sobre los emprendimientos, hay como que un mundo que suele costar más que otros. ¿Cuál es donde vos ves que a los emprendedores les cuesta definir más normalmente? Si es que hay alguno, ¿verdad? Sí, el primero que se me viene es el usuario. A veces es increíble cómo a veces queremos poner personas de 20 a 50 años que tienen acá esto y lo otro y no personificamos bien al usuario, no le entendemos bien. Ese es un desafío gigante. A la hora de hacer talleres yo me doy cuenta que queremos generalizar bastante. Pero la metodología, por ejemplo, invita a pensar en una persona, que puede ser el usuario, realmente empatizar, realmente pensar en cuáles son sus motivaciones, sus intereses, qué es lo de qué manera se comporta, si tiene acceso a un teléfono o no. Entonces todo eso tiene que ver con la solución del emprendimiento, ¿verdad? El usuario es una de las cosas. La otra es mucho lo que es el modelo de negocio, ¿verdad? Nosotros tenemos distintas opciones de modelo de negocio en la metodología. Y muchos como queremos poner venta directa, este es mi producto y yo vendo, ¿verdad? Y no quieren pensar en otras formas de diversificación. Hoy mientras más línea de modelo de negocio uno tiene, mucho mejor, porque son formas de ganar dinero. Eso es algo también que cuesta un poquitito pensar fuera de la caja, ¿verdad? Yo creo que esas dos paradas son donde más los emprendedores se quedan Normalmente pensando. cuando nosotros también facilitamos dentro de Hero Labs, usamos las cartas para facilitar algunos espacios, pero sobre todo
cuando vienen a nosotros empresas o emprendimientos que quieran, por ejemplo, hacer un desarrollo de software con nosotros y no tienen todavía bien definido qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, quiero una app tipo Uber, ¿verdad? Pero bueno, perfecto. Pero ¿cuál es tu diferenciador? ¿A qué público apuntás? Había sido eran un Uber, pero estaba apuntado directamente a mujeres o a personas con discapacidad. Entonces, no hay como que esa bajada a tierra de la idea que realmente quieren, ¿verdad? Y lo que vemos también es que hay un miedo a elegir un usuario, ¿verdad? Porque dicen que si es que elegí uno, no le está agregando al otro, ¿verdad? Pero por el contrario, la idea es que si haces como, hay este sesgo, ¿verdad? Que si es que le abarca a todo, finalmente no le apuntas a nadie, ¿verdad? Entonces, por lo menos vamos a apuntar a esta persona y después buscar otros roles que probablemente lo haya. Exactamente, y lo que yo siempre le digo a las personas que participan de talleres de beta, es el mínimo producto viable. No hay nada escrito en piedra, estas son tarjetas que puedes cambiar, puedes lo que sea, puedes pensar en otras. Anda a validar primero, ve qué tal este usuario que elegiste, y a partir de ahí puedes agrandar tu emprendimiento, tu línea de negocio, lo que quieras, ¿verdad? Pero a veces queremos tener definido todo, como la versión final, y nunca ya va a haber una versión final. Siempre nuestros teléfonos se actualizan cada cuánto, 2 semanas, menos inclusive. Todo ya está en mejora continua porque nosotros mismos como consumidores cambiamos, ¿verdad? Entonces eso también un poco propone la metodología, ¿verdad? Como esa validación primero y después vuelvo con esos aprendizajes y a partir de ahí voy expandiendo, voy agregando opciones, voy creciendo en mi emprendimiento, ¿verdad? Algo que creo que podríamos mencionar acerca de Betacards es que se enfoca primero en el problema, ¿verdad? Tipo, la metodología habla desde la primera carta que se saca del mazo. Es el desafío. Es el desafío del problema, ¿verdad? Y no tanto de la solución. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, nosotros pusimos una tarjeta que se llama desafío, que te invita un poco a pensar el problema a resolver, el desafío a resolver con el emprendimiento. Porque a veces la tarjeta misma lo dice, ¿verdad? Un error común es iniciar estos procesos con la solución, ¿verdad? Y a veces cuando tenemos una idea nosotros ya pensamos en la solución pero no en el problema. Es increíble cómo nos cuesta pensar el problema que estamos resolviendo, ¿verdad? Y a partir de ahí es el inicio de todo, ¿verdad? A partir de ahí puede ser esa solución que estaba pensando o no. Habría que ver, ¿verdad? A veces estamos súper enamorados con una idea, pero realmente si no responde al problema que estamos resolviendo, la idea de solución que nosotros tenemos, deberíamos de soltar, ¿verdad? Es un proceso súper difícil también. Pero todos, y también cuando se va realizando el taller, a veces uno dice, no, pero vamos a elegir esta opción porque tal cosa, y yo les digo, ¿cuál es el desafío que querés resolver? ¿Cuál es el problema que querés resolver realmente? ¿Te va a ayudar esto o no? ¿Esta tecnología te va a ayudar, sí o no? ¿Este modelo de negocio te va a ayudar, sí o no? Entonces realmente es el punto de partida del cual hay que darle muchísima importancia también dentro del proceso del taller. Cuando uno termina el taller, pasamos las 3 horas, tenemos ya nuestro roadmap, por así decirlo, de lo que sería nuestro próximo paso a seguir. ¿Qué es lo que hace el emprendedor con Betacards? ¿Qué pasa después del taller de Betacards? Ya. Después del taller de Betacards les llega como un resumen que tiene como todos los resultados hechos. Y ahí debería de salir a validar su producto, ¿verdad? Con eso debería de salir, generar aprendizajes, generar validaciones, cambiar ciertas tarjetas, ciertas opciones y volver a validar otra vez. La idea con esto es poder fallar rápido y barato, y tener como esos pequeños errores, pequeñas validaciones que te permitan tener ese gran hallazgo que en algún momento va a llegar, ¿verdad? Como pequeños fracasos para poder llegar a ese gran hallazgo. Pero el siguiente paso es realmente salir a la calle. Eso sería, salir a la calle, validar, preguntar, contar el emprendimiento, y ver si realmente lo que uno tiene en la cabeza podría servir y podría hacer una diferencia en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Ese sería el siguiente paso. ¿Tienen un número estimado de cuántas personas ya utilizaron la tarjeta? ¿Cuántos facilitadores hay?
¿Cómo Sí. vienen con el crecimiento y qué es lo que esperan en los próximos años de beta? Buenísimo. Tenemos más de 1.500 personas que ya usaron la metodología, que pasaron por talleres, que hicieron una certificación o que compraron las tarjetas. Y hoy tenemos más de 120 facilitadores certificados en varias ciudades del mundo que hoy están usando, consultores que están usando hoy en su proceso de acompañamiento, ¿verdad? También quería como mencionar los productos de beta, a veces como hablamos de la certificación, de las tarjetas y demás. Hoy lo dividimos también así como Mute tuvo su proceso de validación de procesos. Beta hoy está conformado por 4 grandes como pilares, ¿verdad? Uno es el libro, que se llama Emprende Mejor. Es un libro que lanzamos hace 1 año y pico. Que está escrito por Rodrigo Weiberlen. Él es el autor, fundador de Beta. Pero con invitados de autores regionales. Tiene una mirada latinoamericana súper interesante, con casos de éxito, de emprendimientos exitosos y fallidos también, ¿verdad? Esa es una muy buena puerta de entrada para cualquier emprendedor que quiera como motivarse a emprender, ¿verdad? Como dar ese primer paso. El siguiente sería el Beta Kit, que es toda la metodología, ¿verdad? Hoy ya complementamos las tarjetas con el libro también y un proceso de formación online. Son esos 3 elementos que conforman el Beta Kit, que es para cualquier emprendedor que ya quiera poner en acción su idea, ¿verdad? Ya tienen las cartas, ya tienen el libro, ya tienen el proceso de formación. Después está la certificación, que hablamos bastante acá, que son para personas que acompañan a emprendedores, que realizan procesos de consultoría a organizaciones y se certifican en la herramienta para poder usar dentro de sus procesos. Y después está el Beta Corp, que es un producto que recién terminamos de cerrar, que es un taller virtual o físico para una organización para poder resolver un desafío específico de la organización o generar una línea de negocio en específico. Y le incorporamos Beta como metodología de prototipado de ideación dentro de la empresa, ¿verdad? Esas serían un poquitito las puertas de entrada de Beta hoy y para cada público, ¿verdad? Buenísimo. ¿Y cuáles son los próximos objetivos de beta? Buenísimo. Hoy realmente estamos todavía en la fase de posicionamiento de la herramienta y hoy estamos con el desafío de expandirnos, ¿verdad? Así como la certificación nos permitió expandir y llegar a cada vez más a la mayor cantidad de emprendedores, hoy estamos con 3 resellers, ¿verdad? Que son organizaciones que son como nuestros representantes comerciales, digamos, dentro de su ciudad, de su país. Hoy estamos con Koga, que es nuestro reseller principal acá en Paraguay, donde en concursos, en premios que hacen, en procesos como transformadores, ellos meten Beta como metodología o son los premios para los emprendedores para poner en acción sus ideas. También estamos con 3 vectores en Uruguay y en Chile una empresa que se llama Naturales Ciencias, que es de una facilitadora de Beta también. Entonces esos 3 resellers tenemos hoy. Hoy el desafío está en sumar más resellers, esa fase de expansión y de ese nuevo modelo de negocio, ¿verdad? Hoy el modelo de reseller también pasó por una etapa, ¿verdad?, de validación. Y hoy tenemos una siguiente versión que es buscamos resellers no de forma local, sino como representantes, que la empresa sea representante pero en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Así que estamos con ese desafío hoy en generar más y más resellers de Beta dentro de las ciudades, porque vemos también que cada ciudad, cada ecosistema es un mundo, ¿verdad? Entonces conectándonos con empresas que realmente están hoy operando dentro de sus ciudades y de sus países, podemos llegar a más personas, ¿verdad? Entonces ese sería un poco el desafío de Beta en estos próximos años. Siempre terminamos con esta pregunta: ¿qué le recomendarías a la audiencia a que pueda leer, escuchar o informarse? Como algo personal tuyo que diga, esto tenés que leer si sos emprendedor, ¿verdad? Buenísimo.
Y al inicio del podcast había mencionado un libro que realmente a mí me despertó bastante el entrar a este ecosistema de innovación, de emprendimiento, que es el libro de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Es muy bueno porque también explica un poco el fenómeno de estas grandes organizaciones que parecen monstruos, dinosaurios gigantes, pero que se terminan extinguiendo, ¿verdad? Y el por qué. Y qué hoy necesita el mundo para que eso no ocurra, ¿verdad? Y que para que emprendimientos sigan vigentes y se adapten al mundo de hoy y sean flexibles ante los cambios, ¿verdad? Es un libro que realmente te despierta las ganas de emprender y de innovar. De verdad, muchas gracias por participar de este capítulo de Girocast. Liz, antes que nada queremos invitarle a la gente que se pueda suscribir a nuestros canales de Spotify, Google y Apple Podcast. También, para quien nos quiera ver, también estamos en YouTube. Y también que nos sigan en las redes sociales de Giro Labs. Tenemos siempre artículos nuevos en el blog, que les sigan también obviamente a Beta Cards, que yo sé que tienen un newsletter y tienen mucha información súper interesante para los emprendedores. Y más que nada agradecerte en esta parte final por haber aceptado y bueno, ojalá que nos podamos ver próximamente de nuevo. Así es, muchísimas gracias Rodri por la invitación, un gustazo en serio. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos.